El tatami del gimnasio municipal del barrio de Xochimilco olía a sudor, a esfuerzo y a sueños modestos. Era un santuario de esperanza, tejido con hilos de sacrificio, un lugar donde el polvo en el aire contaba historias de caídas y levantares, un universo entero contenido en 100 metros cuadrados de lona gastada, donde los chicos del barrio luchaban por un futuro que se les antojaba tan lejano como las estrellas. Era un refugio sagrado, un bastión de dignidad obrera, y fue en ese santuario donde entró el demonio, ataviado con un judoji de seda tan blanco que parecía herir la vista, su presencia llenando el humilde espacio con una arrogancia tan densa que se podía palpar en el ambiente, asfixiando la camaradería que hasta ese momento reinaba. Su nombre era Kenji Tanaka, campeón mundial indiscutible, una máquina de precisión japonesa esculpida en generaciones de privilegio y músculos cincelados por la victoria. Había venido a México para una exhibición de relaciones públicas, una parada forzosa en su gira de divinidad, y su mirada de acero barría el humilde dojo con un desprecio tan profundo y mal disimulado que helaba la sangre. Para él, aquello no era un templo del arte marcial, sino una pocilga, una mancha en el noble deporte que él dominaba, y cada rostro sudoroso que le devolvía la mirada era un recordatorio de la inmensa distancia que separaba su mundo de perfección del de ellos. Sentía una repulsión física por la pobreza del lugar, por los parches en la lona, por el eco humilde de las voces. Sus ojos, fríos como el filo de una katana recién forjada, se posaron de repente en un muchacho, Mateo, solo 16 años. Su corazón era puro, su espíritu tan grande como el valle que lo vio nacer. Su judoji, aunque impecablemente limpio gracias al esmero de su madre, estaba remendado en las rodillas y descolorido por el sol inclemente de la Ciudad de México, un mapa de tela que narraba cientos de horas de entrenamiento silencioso y sacrificado. Se movía con una fluidez extraña, casi como si estuviera danzando sobre el tatami, sus pies descalzos apenas pareciendo rozar el suelo con una ligereza que desafiaba la gravedad. Era una gracia que no pertenecía a la fuerza bruta y a la técnica robótica del judo moderno. Era algo más antiguo, más orgánico, un secreto susurrado por el viento. Kenji sonrió, un rictus que no alcanzó a sus ojos muertos. «¿Qué es esto?», preguntó en voz alta, su español cargado con un acento cortante y metálico que transformaba cada sílaba en un insulto deliberado. Su voz resonó en el gimnasio con la autoridad de un emperador dirigiéndose a sus siervos. «¿Estáis enseñando ballet o artes marciales aquí?». Un silencio ensordecedor cayó como una losa de hormigón sobre la sala. El viejo sensei de Mateo, un hombre cuyas arrugas contenían la sabiduría de 1000 combates y la paciencia de un roble milenario, dio un paso al frente, interponiéndose entre la arrogancia del campeón y la inocencia de su alumno. «Es nuestro estilo, campeón. La raíz», dijo con una voz tranquila pero firme, cada palabra un escudo. Kenji soltó una carcajada seca y cruel, un sonido que restalló en el aire como un látigo. «La raíz de la derrota», querrá decir. Se acercó a Mateo, rodeándolo como un tiburón blanco a su presa, disfrutando del miedo palpable que emanaba del chico. Su sombra se proyectó sobre el joven, engulléndolo. «Demuéstramelo, bailarín. Enséñame esa raíz tuya». Mateo, con el corazón martilleándole desbocadamente contra las costillas, pero con la dignidad intacta, hizo una reverencia profunda y respetuosa. Intentó una proyección básica, un ogoshi limpio y honesto. Pero Kenji no se movió ni un milímetro. Era como intentar derribar una montaña de granito con las manos desnudas. Con un movimiento casi imperceptible, un parpadeo de violencia controlada y exquisita, Kenji usó el propio impulso de Mateo en su contra y lo catapultó por los aires con una facilidad insultante. El joven aterrizó con un baque sordo y seco que le robó el aliento y resonó en el alma de todos los presentes. Pero el dolor físico no fue nada, absolutamente nada comparado con la humillación que le quemaba por dentro. Kenji se inclinó sobre él, con el rostro contraído en una máscara de superioridad absoluta, su aliento apestando a victoria fácil. «Tu lugar no es en el tatami», siseó, asegurándose de que las cámaras de los pocos periodistas locales captaran cada palabra. «Es vendiendo tacos en la calle. Deja el judo para los verdaderos guerreros». Los
Flashes de las cámaras estallaron como relámpagos, inmortalizando la escena para la posteridad. La imagen del muchacho mexicano aplastado en el suelo, mirando con impotencia al gigante japonés que le acababa de arrebatar la dignidad frente a su gente, en su propia casa. Cada destello era un clavo más en el ataúd de su orgullo, una cicatriz de luz que grababa su vergüenza para que el mundo entero la viera. El gimnasio permaneció en un silencio sepulcral, un silencio pesado, denso, quebrado, únicamente por el sonido ahogado de Mateo, luchando por recuperar el aire y contener las lágrimas de rabia y vergüenza que pugnaban por salir. La semilla del desquite acababa de ser plantada en la tierra fértil de una humillación pública e inolvidable. Pero lo que Kenji Tanaka no sabía, lo que el mundo entero ignoraba en su ciega admiración por la fuerza bruta, era que la danza de la que se había burlado no era ballet. Era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. Era el eco de los dioses aztecas corriendo por la sangre de aquel muchacho. Aquella noche, el sueño se negó a visitar a Mateo. Las palabras de Kenji Tanaka, afiladas como fragmentos de obsidiana, se repetían en un eco incesante dentro de su cráneo, una letanía de humillación que le envenenaba el alma. Tu lugar es vendiendo tacos en la calle. Cada sílaba era un latigazo, cada recuerdo de las cámaras un hierro candente marcando su orgullo. Se sentó en la más absoluta oscuridad del dojo, solo, con la única compañía de la luna que se colaba por una ventana sucia, su luz plateada dibujando el tatami donde su dignidad había sido brutalmente aplastada. Las lágrimas de pura rabia le quemaban los ojos, pero se negaba a derramarlas. No le daría esa satisfacción a un fantasma. Fue entonces cuando una sombra se materializó a su lado. Era su sensei, el anciano maestro, moviéndose con el silencio de una hoja al caer. No pronunció palabra durante largos, interminables minutos que se estiraron como una eternidad. El único sonido era el de la respiración contenida del muchacho. Finalmente, la mano arrugada y callosa del viejo se posó sobre el hombro de Mateo, un ancla en medio de su tormenta interior, un gesto que transmitía más consuelo que 1000 discursos vacíos. «Él no lo entiende», dijo al fin el sensei, su voz un susurro ronco, como el roce de la arena en el desierto. «Ese hombre ve la técnica, la fuerza bruta, la puntuación en un marcador luminoso. Es un esclavo de la geometría del combate, pero es ciego al alma que lo impulsa. Tu alma, Mateo, no fue forjada en un gimnasio de alta tecnología con aire acondicionado y batidos de proteínas. Tu alma fue forjada en esta misma tierra, regada con el sudor de tus antepasados, endurecida por el sol de Xochimilco». El maestro se puso en pie, su silueta recortada contra la pálida luz lunar, y con un gesto solemne le indicó a Mateo que lo siguiera hacia una pequeña habitación al fondo del gimnasio, una puerta de madera vieja que el joven jamás había visto, abierta. El aire dentro de la estancia olía a polvo antiguo, a madera curada y a secretos guardados durante generaciones. Las paredes no estaban desnudas, sino cubiertas de ilustraciones descoloridas por el tiempo, facsímiles de códices antiguos que mostraban a guerreros imponentes en posturas que desafiaban la lógica del combate moderno. Eran posturas a la vez de una ferocidad animal y una gracia sobrenatural, una danza de muerte y vida. «Tu bisabuelo no era un judoka, muchacho», continuó él. Sensei, su voz adquiriendo una resonancia casi mística, mientras pasaba los dedos por una de las ilustraciones. «Era un Ocelopili, un guerrero noble, un guardián de una tradición que el tiempo casi ha conseguido borrar. Lo que tú haces en el tatami, esa danza de la que ese campeón ignorante se ha burlado, no es un error de técnica, es tu herencia. Es el eco de la danza del jaguar, un arte de combate mexica basado en el equilibrio imposible, en la fluidez del viento y en la explosión súbita de la tormenta. Su principio no es derribar al oponente por la fuerza. Su principio es convertirte en la propia gravedad y convencer al suelo de que se eleve para recibirlo. El judo es simplemente el idioma que usamos hoy para que el mundo moderno pueda empezar a comprender su poder. Una epifanía cayó sobre Mateo con la fuerza de un relámpago. Su instinto, esos movimientos fluidos que siempre había sentido como una parte intrínseca de sí mismo, esa extraña habilidad para sentir el centro de
gravedad de su oponente como si fuera una extensión del suyo propio. No era una debilidad que corregir, era un superpoder ancestral que acababa de despertar. Semanas se pasaron, y mientras el campeón del mundo sonreía con arrogancia en las portadas de las revistas deportivas, el joven afilaba su técnica en el más absoluto secreto. El entrenamiento de Mateo se transformó en un ritual sagrado. Abandonó las zapatillas y las comodidades. Entrenaba descalzo en el lecho de un río helado, con el agua corriendo entre sus pies, aprendiendo a ser inamovible no por la fuerza, sino por la comunión con la corriente, sintiendo el empuje de la tierra bajo la superficie. Pasaba horas interminables haciendo equilibrio sobre postes de madera delgados como un brazo, bajo un sol abrasador que castigaba su piel, descubriendo que el verdadero centro de un guerrero no reside en los músculos del abdomen, sino en la quietud inquebrantable del espíritu. Su sensei ya no le enseñaba proyecciones ni agarres, les enseñaba a escuchar el susurro del viento entre los árboles para anticipar el ataque, a sentir el peso del aire antes de la lluvia, a moverse no contra su adversario, sino con el universo entero como su aliado. Mientras Mateo se endurecía en el crisol de la tradición, Kenji Tanaka se regodeaba en el circo de la modernidad. Las pantallas de televisión mostraban al campeón japonés en gimnasios impolutos, levantando pesas cromadas con una facilidad insultante, rodeado de un séquito de nutricionistas y publicistas que medían cada una de sus calorías y cada una de sus palabras. Daba entrevistas en las que se burlaba sutilmente del nivel rudimentario de las artes marciales en Latinoamérica, sonriendo para las cámaras con una confianza que rozaba el desprecio divino. No imaginaba el poder que estaba a punto de presenciar. El cuerpo de Mateo se volvió un instrumento letal, cada músculo una cuerda tensa y afinada, pero fue su mente la que experimentó la transformación más profunda. Aprendió a vaciarse del miedo, de la duda, de la humillación. Ya no era un muchacho que practicaba judo con un estilo peculiar. Se estaba convirtiendo en la encarnación de un guerrero jaguar, aprendiendo a cazar en la jungla de asfalto del siglo XXI. Dominó la forma, los movimientos fluidos y las transiciones imposibles de la danza del jaguar, pero el espíritu de la técnica, la calma depredadora de la bestia, aún se le escapaba, oculto en las profundidades de su alma, esperando el momento adecuado para emerger. Él se está preparando en secreto. ¿Crees que la tradición puede vencer a la tecnología? ¿Que la sangre y la tierra son más fuertes que el acero y el dinero? Comenta abajo y suscríbete para no perderte la confrontación final. El pabellón de los Juegos Panamericanos era un monstruo de acero y cristal, un coliseo moderno donde los dioses del deporte se forjaban bajo el resplandor de 1000 focos y el rugido de 10.000 almas. Era el mundo de Kenji Tanaka, un universo de patrocinadores millonarios, cámaras de alta definición y egos inflados hasta el tamaño de continentes enteros. Era un lugar diseñado para la perfección, para la fuerza bruta, para la victoria aplastante. Nadie se fijó en Mateo. Era solo un número en una pantalla gigante. El dorsal 147, el chaval de la clasificación mexicana. Una simple nota a pie de página en la gloriosa epopeya que sería la coronación de Kenji Tanaka, un cordero llevado al matadero. Su primer combate fue contra un coloso brasileño, un hombre que parecía haber sido tallado en la ladera de una montaña de granito. El brasileño cargó con la furia ciega de un toro de lidia, esperando romper al muchacho en dos. Pero Mateo no se resistió, no plantó cara, simplemente danzó. Fluyó a su alrededor como el agua de un arroyo rodea una roca, y en un movimiento que pareció desafiar las leyes de la física y la lógica, el gigante brasileño se encontró de repente volando por los aires, contemplando las luces del techo antes de aterrizar con un golpe seco y definitivo sobre su espalda. Ippon. Un silencio atónito recorrió las gradas. Luego, un murmullo confuso, como el de quien acaba de presenciar un truco de magia imposible. El segundo combate, contra un judoka cubano cuya velocidad explosiva era legendaria. El resultado fue exactamente el mismo. Una danza evasiva, una fluidez desconcertante y un Ippon que nadie, y mucho menos el cubano, vio venir. El murmullo de la multitud
se transformó en un zumbido de genuino interés. El tercer combate, contra un estadounidense de técnica impecable, un estratega del tatami. El americano intentó anular la danza, sujetando el judogi de Mateo con la fuerza de una prensa hidráulica, intentando atrapar el humo con las manos. Pero Mateo se escurrió, se deslizó, se movió, y con un barrido de pie tan sutil, tan increíblemente rápido que pareció una ilusión óptica, el americano se desplomó. Y ¡pon! El zumbido se convirtió en un rugido. Los comentaristas deportivos, en sus cabinas de cristal, estaban perdiendo la cabeza. Sus voces se quebraban por la incredulidad. «¿Pero de dónde ha salido este chico?», gritaba uno. «Su estilo no tiene lógica. Es físicamente imposible», exclamaba otro. «Es como si no estuviera luchando contra su oponente, sino bailando con la propia gravedad». En los vestuarios, Kenji Tanaka observaba la masacre en un monitor de plasma. Su sonrisa de superioridad se había desvanecido por completo, reemplazada por una línea fina y dura en sus labios. Reconoció al muchacho, al bailarín, al vendedor de tacos al que había humillado, pero había algo radicalmente diferente en él, una confianza gélida en su mirada, una certeza depredadora en sus movimientos que le heló la sangre hasta los huesos. Mateo avanzó, victoria tras victoria, un fantasma azteca que atormentaba la competición moderna con un arte marcial que el mundo había olvidado, un espectro que derribaba gigantes con la suavidad de una brisa de verano, hasta que solo quedaron dos nombres en el cuadro final, Mateo y Kenji. La final estaba servida. El destino, con su cruel sentido de la ironía, había preparado el escenario. La humillación y la venganza iban a encontrarse cara a cara bajo las luces más brillantes del continente. El mundo entero iba a ser testigo. El demonio de Tokio contra el espíritu de Xochimilco. La fuerza contra el alma. El presente contra la historia milenaria. El pabellón era una olla a presión de electricidad pura. La multitud rugía. Un único ser con 10.000 gargantas. A un lado Kenji Tanaka, el campeón, la perfección atlética, la arrogancia hecha músculo. Al otro, Mateo, el chaval de 16 años, el desconocido. Sobre sus hombros, el peso de una nación entera, y en su corazón, el recuerdo ardiente de una humillación. El árbitro gritó, «Hakime». El combate comenzó, y fue una masacre. Kenji era una tormenta de furia controlada. Se lanzó sobre Mateo con una brutalidad calculada. Quería castigarlo, quería borrarlo del mapa. Quería demostrarle al mundo que la tradición no era más que polvo. Lanzó a Mateo al suelo. Una vez, le marcó un waza-ari. Lo volvió a lanzar. Otra vez. Mateo se defendía con desesperación. Su cuerpo gritaba de dolor. La danza había desaparecido. Esto era pura supervivencia. El marcador mostraba una ventaja aplastante para Kenji. Quedaba menos de un minuto para el final. El rostro de Kenji se contrajo en una mueca de triunfo sádico. Iba a aplastarlo. Iba a humillarlo de nuevo, esta vez delante del mundo entero. El público mexicano enmudeció. La esperanza se desvanecía en el aire. La derrota era inminente. Si crees que todavía hay una oportunidad, que los milagros existen, pulsa el botón de like ahora mismo. Demuéstrale al algoritmo que la esperanza es lo último que se pierde. Comenta victoria. Fue en ese preciso instante, en el punto más bajo, en el abismo de la derrota. Mateo cerró los ojos. El rugido de la multitud se apagó. El peso de Kenji sobre él se desvaneció. El dolor se disolvió. En la oscuridad de su mente, ya no estaba en un pabellón deportivo. Estaba descalzo en el lecho del río, el agua helada corriendo entre sus dedos. Estaba en lo alto del poste de madera, bajo el sol abrasador, sintiendo el mundo girar bajo sus pies. Escuchó la voz de su sensei clara como el cristal. «No eres la roca, Mateo. Eres el río que la rodea». Mateo abrió los ojos. Ya no había miedo en ellos. Solo calma, solo certeza. El jaguar había despertado. Kenji avanzó para el golpe de gracia. Un uchi-mata devastador. Su técnica favorita, la que le había dado decenas de títulos, era un movimiento perfecto, telegrafiado, poderoso, imparable. Pero Mateo ya no estaba allí. En un movimiento que no pertenecía a este mundo, su cuerpo giró, no en contra de la fuerza de Kenji,
sino a favor de ella. Absorbió cada gramo de su energía, cada ápice de su impulso. Se convirtió en el centro inmóvil del huracán. El cuerpo de Kenji, impulsado por su propia fuerza ahora, redirigida, se elevó en el aire. El tiempo se detuvo. Por un instante que duró una eternidad, el campeón del mundo flotó, suspendido entre el cielo y la tierra. Sus ojos, abiertos de par en par, una expresión de puro e absoluto shock, mirando incrédulo al muchacho que había humillado. Y entonces el suelo se elevó para recibirlo. ¡Thump! El sonido retumbó en todo el continente. Un impacto seco, sordo, definitivo. Ippon. El silencio fue total, absoluto, ensordecedor. Un segundo, segundos. Y entonces la explosión. El pabellón se vino abajo. Un rugido de pura catarsis, de alegría salvaje, de incredulidad hecha sonido. Mateo, el chaval de 16 años, el bailarín, el vendedor de tacos, era el nuevo campeón panamericano. Cayó de rodillas, no por el agotamiento, sino por el peso insoportable de la gloria. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, lágrimas de vindicación. Kenji Tanaka yacía en el suelo, mirando a las luces. Su aura de invencibilidad, hecha añicos, lentamente se puso en pie. Su rostro estaba vacío de arrogancia. En su lugar había algo nuevo, respeto. Un respeto forjado en la derrota más absoluta e innegable. Caminó hacia Mateo, que seguía arrodillado, y ante millones de espectadores, el gran Kenji Tanaka hizo la reverencia más profunda y respetuosa de toda su vida. Una reverencia no al muchacho, sino al guerrero jaguar que habitaba en su interior. El tatami, antes un campo de batalla, era ahora un escenario sagrado de revelación. Kenji Tanaka, el campeón caído, permanecía inmóvil, no por el impacto físico, sino por el colapso total de su universo. El rugido de la multitud era un eco lejano, ahogado por el atronador silencio de su propia alma, donde su arrogancia yacía hecha añicos. Comprendió en ese instante eterno que no había sido derrotado por un golpe de suerte o una técnica afortunada. Había sido vencido por la historia misma, por una fuerza ancestral que fluía a través de las venas de aquel muchacho como un río, indomable. Una fuerza que su ciencia del combate ni siquiera podía empezar a comprender o a medir. Ignorando a sus entrenadores que corrían hacia él con rostros de pánico, Kenji se puso lentamente en pie. Sus músculos protestaban, pero era su orgullo el que más dolía. Sus ojos, ahora despojados de toda soberbia, se fijaron en Mateo, quien seguía arrodillado en el centro del tatami, con el rostro bañado en lágrimas de pura catarsis. Desde la banda, el viejo sensei observaba con una calma serena. Una única lágrima surcó las arrugas de su rostro, un testimonio silencioso de una fe que nunca había flaqueado. Vio cómo su alumno no solo había ganado un combate, sino que había reivindicado el espíritu de una estirpe de guerreros que el mundo creía extinta. Con una determinación solemne, Kenji cruzó el tatami. Cada paso era pesado, una admisión pública de su ceguera y su error. El mundo entero observaba, en un silencio expectante, cómo el gigante se acercaba al joven héroe. No había amenaza en Min Mountain. Su gesto, solo una profunda e inquebrantable sensación de rendición ante algo más grande que él. Se detuvo frente a Mateo. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. Las cámaras de televisión se acercaron, esperando capturar el clímax de esta increíble historia. El campeón, el dios del judo moderno, se inclinó y realizó la reverencia más profunda y sincera de toda su carrera. Una reverencia que pedía perdón sin palabras. Extendió una mano, no como un rival, sino como un discípulo. Ayudó a Mateo a ponerse en pie, y el contacto de sus manos selló un pacto de respeto mutuo. El muchacho, con los ojos todavía húmedos, miró al hombre que lo había humillado y no vio a un enemigo, sino a alguien que acababa de despertar. «Me has enseñado una lección», dijo Kenji, su voz resonando con una sinceridad que silenció al estadio. «Tu estilo, tu danza, es el arte marcial más puro que he visto en mi vida. Es poesía en movimiento, es la fuerza de la tierra misma. Te pido disculpas. No por la derrota, sino por mi ignorancia». Mateo, con la humildad que era su verdadera armadura, simplemente asintió. No había necesidad de palabras de revancha ni de discursos triunfalistas.
Su victoria hablaba por sí sola, no con la voz de la arrogancia, sino con el susurro del viento y la solidez de la montaña. Su silencio era la respuesta más poderosa. Estrecharon las manos y el estallido de los flashes de las cámaras inmortalizó un momento muy diferente al de la humillación. Ya no era la imagen de un opresor y un oprimido. Era la imagen de dos guerreros, uno forjado en el acero y otro en la tierra, unidos por el respeto inquebrantable del tatami. La ceremonia de entrega de medallas fue un torbellino de emociones. Mientras Mateo ascendía al podio más alto, no sentía el peso del oro sobre su cuello, sino el de la responsabilidad. La bandera de México se izó lentamente, y el himno nacional resonó como un canto de victoria para todos los que alguna vez se sintieron pequeños. Sus lágrimas ahora no eran de vindicación, sino de gratitud. Gratitud a su familia, a su sensei, a su barrio de Xochimilco. Gratitud a los ancestros que le habían prestado su fuerza para la última danza. Su mirada se perdió en la multitud, buscando los rostros de aquellos que siempre habían creído en él. Más tarde, en la soledad del vestuario, el ruido del mundo se desvaneció. Sostuvo la medalla de oro en sus manos. No brillaba por el metal precioso, sino por la luz de una tradición rescatada del olvido. Comprendió que aquel círculo dorado no era un final, sino el principio de un nuevo legado. Su regreso a Xochimilco no fue en una limusina brillante, sino en el autobús de línea, como siempre. Pero al bajar en su parada, descubrió que no había un camino, sino un mar de gente. Todo el barrio había salido a las calles, con pancartas improvisadas y gritos de júbilo que nacían del corazón. Era una bienvenida de héroe, no en un frío pabellón, sino en el cálido abrazo de su comunidad. El verdadero trofeo no era el oro, sino ese amor incondicional. Aquel era su reino, su gente, la verdadera fuente de su poder. Era la raíz de la que se había burlado Kenji, ahora florecida para que todos la vieran. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar a su madre, cuyo rostro era un mapa de orgullo y lágrimas. Se fundieron en un abrazo que lo curó de todas las heridas pasadas. Ella no le dijo, «Enhorabuena, campeón», sino que le susurró al oído, «Bienvenido a casa, mi niño. Siempre supe quién eras». Luego, buscó a su sensei entre la gente. Sin decir una palabra, Mateo se quitó la medalla y se la ofreció al anciano. El maestro la tomó, la observó por un instante y con una suave sonrisa la colocó de nuevo sobre el cuello de su alumno, cerrando sus manos sobre ella. «Este honor no me pertenece a mí, muchacho», dijo el sensei con voz firme. «Te pertenece a ti y a todos los que vinieron antes que tú. Llévala con orgullo, no como un símbolo de lo que has ganado, sino como un recordatorio, sé de lo que nunca debes perder, tus raíces, tu humildad». Esa noche, la celebración no tuvo lugar en un lujoso restaurante, sino en el humilde dojo, el tatami donde había sido humillado y donde se había entrenado en secreto, se transformó en un salón de banquetes. El menú no era champán y caviar, sino tacos al pastor y aguas frescas, la comida de su gente. Kenji Tanaka, al otro lado del mundo, aprendió la lección más importante de su vida. Comprendió que la arrogancia construye muros altos y fríos, pero la humildad y la tradición construyen legados que trascienden el tiempo. La verdadera fuerza no residía en la capacidad de aplastar a un oponente. El campeón japonés comprendió que el poder auténtico se encontraba en la capacidad de levantarlo, en reconocer el valor en los demás, especialmente en aquellos que el mundo subestima. Aquella derrota no lo destruyó, sino que lo reconstruyó, convirtiéndolo no solo en un mejor luchador, sino en un mejor hombre. Mateo, por su parte, nunca olvidó las palabras hirientes ni el peso de la vergüenza pública. Pero en lugar de permitir que ese recuerdo se convirtiera en un veneno que amargara su corazón, lo transformó en el combustible que encendió el fuego de su espíritu. Usó el dolor como un maestro silencioso. Su victoria no fue solo un triunfo personal, fue un faro de esperanza para cada niño de su barrio, para cada persona a la que le dijeron que sus sueños eran demasiado grandes o que su origen era una desventaja. Demostró que la cuna no define el destino. Les enseñó que la verdadera nobleza no se mide por la riqueza material o los títulos, sino por la riqueza del espíritu y la fortaleza del carácter. Su historia se convirtió en un poderoso recordatorio de que la autenticidad
es un superpoder en un mundo que a menudo premia la imitación. La leyenda del danzarín del tatami se extendió por todo el mundo, no como la historia de un combate de judo, sino como una parábola moderna, una historia sobre cómo la gracia puede vencer a la fuerza bruta y cómo la paciencia silenciosa puede desarmar a la arrogancia más ruidosa. Se convirtió en un símbolo de que, sin importar cuán moderna y tecnológica se vuelva la sociedad, hay una sabiduría ancestral que sigue latiendo en la tierra, en la sangre, esperando ser despertada por aquellos lo suficientemente humildes como para escuchar su llamada. La historia de Mateo nos enseña que dentro de cada uno de nosotros yace un poder oculto, una herencia única que nos conecta con algo mucho más grande, un poder que no se encuentra en los gimnasios, sino en el corazón, en la memoria de nuestra gente. Nos recuerda que los verdaderos campeones no son los que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez, no con los puños cerrados por la rabia, sino con el corazón abierto por la compasión y la humildad. La danza de Mateo en el tatami fue mucho más que una técnica de lucha, fue una declaración, una afirmación de que la cultura, la identidad y las raíces no son reliquias del pasado para ser exhibidas en un museo, sino armas vivas y poderosas en las batallas del presente. Él demostró al mundo que no tienes que renunciar a quién eres para convertirte en quien estás destinado a ser. De hecho, es al abrazar plenamente tus orígenes cuando liberas tu verdadero y más extraordinario potencial. Su legado no quedó grabado en la medalla de oro, que acabó colgada en una pared del humilde dojo de Xochimilco para que todos los niños la vieran. Su verdadero legado quedó grabado en los corazones de millones de personas. Inspiró a una nueva generación a mirar no hacia las estrellas en busca de héroes, sino hacia adentro, hacia la riqueza de su propia historia y su propia sangre, descubriendo al guerrero que siempre había estado allí, esperando pacientemente. La historia de Mateo y Kenji es un testimonio eterno de que el respeto es la victoria final, que un puente construido entre dos almas es más fuerte que cualquier trofeo, y que la arrogancia, tarde o temprano, siempre se arrodilla ante la gracia. La verdadera batalla nunca fue entre un muchacho mexicano y un campeón japonés. Fue la eterna lucha entre el ruido y el silencio, entre la soberbia y la humildad, entre olvidar quién eres y recordar de dónde vienes. Y en ese día, bajo las luces brillantes del mundo, la humildad no solo ganó el combate, ganó la guerra. Demostró que es el arma definitiva, el escudo más resistente y la corona más brillante que un verdadero guerrero puede llevar. Si tú también crees que la humildad es la fuerza más grande y que nuestras raíces son nuestro mayor poder, demuestra tu apoyo. Deja tu like para que esta leyenda llegue a más gente y comenta raíces para honrar tu propia historia. Nunca olvides de dónde vienes, porque es el mapa que te guiará hacia donde te diriges. Comparte esta historia para inspirar a otros a encontrar al jaguar que llevan dentro. Suscríbete para más relatos de héroes anónimos que cambiaron el mundo.